Saludos, jóvenes arquitectos. En esta primera sesión vamos a establecer las reglas del juego. Primeramente vamos a realizar la presentación del curso. Posteriormente hacer un esbozo de lo que es la topografía y su importancia en la arquitectura. Vamos a ver de manera sintetizada el programa de la asignatura, la bibliografía de consulta y la forma de evaluación del curso. Mi nombre es Manuel Zamarripa. Soy ingeniero topógrafo. En condiciones normales, tengo dos grupos para este semestre de elementos de topografía. El grupo 1311 tiene asignado los días sábados de 7 a 11 horas y nuestro salón asignado es el A412. Por otro lado, el grupo 1362 tiene asignado el día miércoles de 14 a 18 horas y el salón es el A321. En estas condiciones de trabajo a distancia, más adelante vemos cómo vamos a aprovechar estas 4 horas del curso. La topografía es una ciencia geométrica aplicada que trata sobre los principios y métodos de medición para poder obtener la representación de una superficie de la Tierra. Sobre un plano es lo que estaríamos denominando modelo del terreno. Es una asignatura teórico-práctica. Tiene un buen equilibrio en cuanto a su componente teórico y su componente práctico. De hecho, la asignatura de 4 horas usualmente la utilizamos para 2 horas de teoría y 2 horas de práctica. Un balance muy bueno. Cada obra de ingeniería o arquitectura comienza con las mediciones que se efectúan sobre el terreno. Con el conocimiento del terreno a utilizar, se elabora el proyecto de la obra en cuestión. En este caso tenemos aquí una representación gráfica del modelo del terreno. Después de las mediciones y del cálculo viene la representación gráfica del terreno. Bueno, pues sobre planos topográficos es que desarrollamos los proyectos de arquitectura. Una vez que esté nuestro proyecto terminado, lo que sigue posteriormente es materializar esas condiciones del proyecto en el terreno. Es decir, sigue la etapa de básicamente el replanteo de las condiciones de proyecto, el trazo. Ese trazo y nivelación durante la construcción se debe llevar para el control topográfico de la obra. Por otro lado, también para estimar las cantidades de obra, esto es para pago, realizar modificaciones al diseño y actualizar la topografía respecto al proyecto construido. Respecto al programa de la materia, esta comprende 8 unidades, unas muy reducidas en tiempo y otras que por sí sola llevan a tenernos que plantear un examen parcial. Vamos a ver de manera sintetizada un esbozo de los alcances de este programa. En la unidad 1, que es generalidades, vamos a ver los objetivos de la topografía, las partes en que se divide para su estudio, lo que es el levantamiento topográfico y el sistema de unidades. Esta unidad es muy breve y básicamente teórica, pero sienta las bases para el manejo de la terminología, todos los tecnicismos que usamos en topografía, así como por otro lado vamos a ver en qué consiste un levantamiento topográfico y el sistema de unidades que vamos a utilizar tanto en las mediciones
los cálculos y la elaboración de planos. Entonces es importante darle un espacio a esta unidad que rápidamente en la primera sesión la abordamos. La unidad 2 trata sobre mediciones longitudinales. El equipo utilizado en la medición con cinta en una condición de terreno horizontal o también de terreno inclinado. La clasificación de errores, tolerancias y compensaciones. Una vez que tengamos los conceptos, ya podemos hacer mediciones, y al hacer mediciones hay que hablar de errores, tolerancias y compensaciones. Es decir, tratar de meternos al orden en todo lo que se refiere al manejo de la teoría de los errores. En la unidad 3, correspondiente a planimetría, vamos a ver el concepto de lo que es una poligonal topográfica, que puede ser cerrada o abierta, los métodos de levantamiento con cinta. Vamos a ver básicamente dos: el método de diagonales y el método de lados de liga. Vamos a ver, correspondiente al cálculo, la parte correspondiente a cálculo de ángulos y cálculo de superficies, determinación de la escala y la elaboración de dibujo. En topografía, muy recurrentemente vamos a estarnos refiriendo a poligonales. Pueden ser cerradas cuando hablamos de poligonales de lindero. Todo el contorno que define una propiedad pues es una poligonal cerrada. Cuando hablamos de poligonales de apoyo o trazos para vías de comunicación, pues estamos hablando genéricamente de poligonales abiertas. Entonces, recurrentemente vamos a traer el concepto de poligonales. La unidad 4 trata sobre rombos y azimutes. Son métodos de cómo obtener la dirección de un lado respecto al norte. Muy bien, a ver, abajo a la izquierda tenemos la representación del globo terráqueo. Los lados de los terrenos nos vamos a referir al norte, pero resulta que básicamente existen dos posibilidades: el norte geográfico o verdadero y el norte magnético, la dirección que sigue la aguja de la brújula. Entonces tenemos dos nortes, uno geográfico y otro magnético. Tienen una diferencia entre sí, y esa diferencia o ángulo entre ambos es la declinación magnética. Ahora, respecto a uno de estos nortes de referencia, pensemos que es el norte geográfico. Si medimos un ángulo respecto al norte hacia la derecha de 0 hasta 360 grados, nos estamos refiriendo al azimut. Entonces, el azimut es el ángulo medido desde el norte en sentido de las manecillas del reloj, con un rango de variación de 0 hasta 360 grados. Ya tenemos ahí la medición de una dirección por azimut. En el caso de los rombos, se miden a partir del norte o del sur, hacia el este o hacia el oeste. Pero su rango de variación es de 0 a 90 grados. Y hay que definir el cuadrante en el que se ubica la línea. Por ejemplo, aquí tenemos esta línea de 0 a, pues un ángulo de 30 grados. Entonces el rumbo es noreste, 30 grados. Respecto a la brújula tipo Brunton, es un instrumento portátil de medición de direcciones. Pueden ser rumbos o azimuts los que podemos medir con una brújula, dependiendo de su construcción.
y las direcciones que obtenemos son al grado. Entonces es una medición aproximada. Por último, vamos a ver lo correspondiente a los levantamientos con brújula y cinta, que por cierto son levantamientos preliminares de carácter informativo. En la unidad 5 vamos a ver lo correspondiente a los levantamientos con teodolito. Al teodolito se le ha considerado como un instrumento universal de la topografía. Aquí en la parte inferior tenemos una sucesión de imágenes que nos narran la historia del instrumento. Es un tránsito puramente mecánico. Aquí ya tenemos un teodolito óptico y aquí tenemos un teodolito electrónico. Bueno, pues en esta unidad vamos a ver la parte teórica correspondiente al tránsito y teodolito topográficos, la precisión de los levantamientos, la compensación analítica de los levantamientos con teodolito. Esta compensación analítica es el cálculo más desarrollado que vamos a realizar en el curso. A partir de mediciones, o sea, de distancias, ángulos, propagación de la dirección que es el azimut, coordenadas de inicio, vamos a tener que compensar nuestro polígono angular y linealmente y obtener las coordenadas de los vértices del polígono y cálculo de superficie. Entonces vamos a ver el procedimiento detallado y después darnos la posibilidad de el uso de la planilla electrónica en una hoja de Excel, cuando menos. Vamos a ver también lo correspondiente al cálculo inverso. Dadas las coordenadas, obtener las distancias, las direcciones y los ángulos del polígono. Y también vamos a ver lo correspondiente al dibujo por coordenadas. Ya a partir de aquí todo lo que trabajemos sobre los planos sería por coordenadas. La unidad 6 correspondiente a altimetría pues nos va a llevar a reconocer el equipo empleado en la altimetría o nivelación, que básicamente es el nivel de ingeniero o nivel montado, también reconocido como nivel fijo. Es otro instrumento, aunque este aparato solamente tiene movimiento de sentido horizontal. Y aquí tenemos una regla graduada de gran longitud. Es telescópica, se van segmentando como si fueran antenas, se va extendiendo hasta una altura entre 5 y 6 metros por lo regular. Bueno, pues vamos a reconocer al nivel. Vamos a ver lo correspondiente a nivelación diferencial, que trata precisamente sobre obtener la diferencia de alturas entre los puntos del terreno. Aquí tenemos abajo hacia la izquierda el esquema de una nivelación diferencial con diferentes varias puestas de aparato. Vamos también a ver lo que es una nivelación de perfil, cuyo propósito es obtener los niveles de puntos establecidos a determinadas distancias y obtener el perfil del terreno. Por último, la configuración topográfica, que trata sobre la representación del relieve del terreno por medio de curvas de igual cota o altura, las llamadas curvas de nivel. En la unidad 7 vamos a ver lo correspondiente a los levantamientos con estación total. La estación total es un equipo electro-óptico. Aquí tenemos al equipo que se le denomina estación total. Su fisonomía
Es de un teodolito más robusto, pero ya tiene un distanciómetro incorporado y un procesador. Es el equipo que tiene más prestaciones y el que se utiliza más en la actualidad. En esta unidad vamos a dar una descripción de la estación total. Vamos a ver cómo se configura el equipo para su uso, es decir, cómo configurar el tipo de unidades, el tipo de medición que se puede realizar y las distintas funciones que tiene el instrumento para realizar algunas rutinas en el terreno. Y el dibujo. Hay que mencionar que la estación total tiene registro electrónico de datos y que podemos grabar la información, los llamados puntos COBO de coordenadas en la memoria interior y después pasar a la transferencia a la PC y realizar el dibujo. En la unidad 8, maquetas topográficas, vamos a ver cómo a partir de los puntos COGO, los puntos de geometría, puntos de coordenadas que tienen una descripción asociada, cómo de estos puntos podemos pasar a la elaboración de nuestro modelo digital del terreno, ya sea por medio de las curvas de nivel y a partir de ahí pues poder realizar nuestra maqueta. Obviamente para poder llevarla a cabo vamos a ver los materiales para su elaboración. Ya en esta última unidad tendremos actividad de manera práctica para la elaboración de una maqueta de topografía. Respecto de la bibliografía para la asignatura, vamos a ver en primer lugar este título que sería el más recomendado adquirir en caso de tener recurso económico y poder tener un acervo propio de consulta. Este sería el título adecuado para adquirir: Topografía y sus aplicaciones. Su autor es el ingeniero Dante Alcántara García y la editorial que lo edita es el grupo editorial Patria. Tiene la ventaja de que trae algún material adicional para acceder a archivos electrónicos de información. Ya también existe la versión PDF para poderla adquirir y cargarla a la computadora. Bien, en segundo lugar tenemos dos títulos del mismo autor: Curso básico de topografía y Topografía aplicada. Su autor es el ingeniero Fernando García Márquez y la editorial que lo publica es la editorial Pax. Estos títulos son básicamente de referencia en la puerta de entrada a la topografía. Se les considera libros clásicos. Su primera edición data ya de hace algunas décadas. No son libros actualizados en lo correspondiente a tecnologías o instrumentos, pero son en el acceso a los principiantes a los métodos topográficos y al cálculo. Otro libro con las mismas características que los anteriores, de ser clásicos de la topografía, es Topografía. Su autor, el ingeniero Miguel Montes de Oca. La editorial Alfa Omega. También es un título que lleva varias décadas en el mercado y sigue siendo favorecido con la atención porque es una buena puerta de entrada al mundo de la topografía para principiantes en el estudio y aplicación de la topografía. Por último, presentamos dos materiales que están en línea.
apuntes de elementos de topografía y ejercicios y prácticas de elementos de topografía. Son compilaciones de notas para el curso, son de mi autoría y se encuentran en línea. Se pueden bajar. De estos dos títulos, el que hay que imprimir es el de ejercicios y prácticas de elementos de topografía. Es un cuaderno de trabajo y ahí vamos a desarrollar nuestras actividades para evaluar la parte práctica, entre otras cosas. En relación a material bibliográfico que esté accesible en este tiempo de confinamiento, hay que mencionar que tenemos a la Biblioteca Digital de la UNAM. Para hacer uso de los recursos digitales es necesario ingresar a su dirección, registrarse para tener una contraseña de acceso. En relación a los libros de topografía, aquí aparece un enlace que dejaré posteriormente al alcance. Hay que mencionar que es muy vasta la oferta de libros para topografía. Estos son los más recientes y hay que considerar este apoyo incluso para todas las asignaturas. Forma de trabajo. Nos vamos a apoyar en la plataforma SEA, el Sistema Educativo Acatlán. Las clases van a ser en exposición audiovisual en tiempo real, haciendo uso de la plataforma Zoom. Quiere esto decir que toda nuestra teoría, cálculo y dibujo topográfico en AutoCAD lo vamos a dar apoyados en Zoom. La información, todos los contenidos, tareas, evaluaciones y en general todas las actividades de aprendizaje estarán en la plataforma SEA. Hay que considerar que en todas las clases hay que realizar la solución de ejercicios. Se requiere del cuaderno de trabajo ya impreso y de calculadora científica. Esto para que la presencia sea activa. Hay que considerar que vamos a pasar lista de asistencia y la tolerancia será de 10 minutos. Hay que ver esto con sentido positivo y a favor, pues de aquí para contribuir en algo a la calificación, pues van a salir algunos puntos adicionales. También vamos a considerar la participación en clase. Al final de cada clase va a haber por ahí un cuestionario que pues nos va a significar participaciones de clase. Las tareas que se dejen, todas esas actividades extraclases se van a entregar una semana después. Así que va a haber tiempo de una semana para poder generar esa entrega, que también hay que subir a la plataforma. Bien, las reuniones de Zoom para el caso del grupo 1362 va a ser miércoles a las 2 de la tarde y para el grupo 1311 los sábados a las 7 de la mañana. Miren, toda la información va a estar también en mi blog cursodetopografia.blogspot.com. Ante la eventualidad de una falla en la plataforma por saturación o por circunstancias no previstas, bueno, pues vamos a tener opciones. La información va a estar también en el blog de topografía. Van a acceder y aquí en la pestaña que dice elementos de topografía en arquitectura, acceden y por ahí va a estar la información correspondiente. Pero bueno, por aquí va a ser. Y la otra, para tener comunicación, pues el correo institucional de PC Puma. La forma de evaluación, dado que se trata de una asignatura teórico-práctica, va a ser el siguiente. La calificación final la vamos a integrar considerando a la teoría como el 60%, a las prácticas como el 40%.
Ese va a ser el peso de la teoría y las prácticas en la calificación final. La calificación de teoría se va a integrar de la siguiente forma. Vamos a tener 3 exámenes parciales que consideran las 8 unidades programadas. El primer examen parcial va a corresponder a las unidades 1, 2, 3 y 4. El segundo parcial solo a la unidad 5, los levantamientos con teodolito. Y el tercer parcial a las unidades 6, 7 y 8. Es necesario mencionar que los exámenes consisten en la resolución de problemas, no viene nada de teoría. La teoría la vamos a estar evaluando mediante el cuaderno de trabajo, así que los exámenes son básicamente ejercicios. Y hay que mencionar que vamos a calificar sobre resultados obtenidos. No calificamos procedimiento, ya que van a tener formulario o libros o todos los recursos disponibles al alcance. Entonces no calificamos procedimiento, calificamos sobre resultados. En el caso de los ángulos, vamos a pedir que estos se expresen en grados sexagesimales, grados, minutos y segundos, con una variación de más o menos un segundo. Y las distancias y coordenadas en metros, con variación de más o menos 1 milímetro. Entonces, esto que estamos estableciendo lleva a que hay que reproducir los procedimientos de cálculo de manera fiel para que tengamos un buen resultado. Las prácticas regularmente en clases presenciales pues tenemos el manejo de instrumentos. En las circunstancias actuales de trabajo a distancia, ante esa imposibilidad de tener prácticas de campo, la actividad práctica se va a integrar por las siguientes actividades. Primero, la solución de los ejercicios contenidos en el cuaderno de trabajo. En el libro electrónico de ejercicios y prácticas de elementos de topografía. Entonces, vamos a tener aquí el primer concepto que considera a la parte práctica, solución de ejercicios. Y los cálculos y los planos derivados de las situaciones de aprendizaje planteadas. Cada semana, después de ver un tema, vamos a plantearnos una situación en la que tenemos que generar un trabajo de topografía, un cálculo, dado un levantamiento, generar un cálculo y la elaboración del plano correspondiente. Entonces, de esta manera estaríamos considerando la parte práctica. Un ejemplo de calificación. Suponiendo que alguien sacara en teoría 7 y en prácticas 8.5. Su calificación final ya integrada sería ese 7 por punto 6, 4.2, 8.5 por punto 4, que representa el 40%, 3.4. Bueno, su calificación final sería de 7.6. Un 8, en términos prácticos, esa calificación es de 8. Y hay que considerar esto. Vamos a exentar de presentar exámenes de primera o segunda vuelta con una calificación mínima de 7.0 como mínimo. Entonces sacamos un 7.0 y ya no tenemos que presentar exámenes finales. También hay que considerar que para poder presentar exámenes finales en su primera o segunda vuelta se requiere haber entregado como mínimo el 80% de las actividades prácticas planteadas. O sea, necesitamos haber entregado 80% de las tareas planteadas correspondientes a cálculo y dibujo.
Vamos a requerir un material básico para el curso. En primer lugar, una calculadora científica. Esta calculadora científica que esperemos la tengan es del tipo Casio de varias memorias y el AutoCAD que sea versión 2015 o superior para dibujo topográfico. Más adelante vemos la posibilidad de habilitarlo en la computadora. Para la presentación de los planos correspondientes van a tener al alcance una cédula de verificación del plano correspondiente. En cada concepto se va a indicar qué es lo que se espera realicen en su dibujo, en qué condiciones se tiene que entregar. Esto para evitar olvidos o malas interpretaciones acerca de la elaboración de los dibujos. Existe un blog, esta es su dirección, un blog de topografía, cursotopografia.blogspot.com, donde vamos a tener algunas ayudas. Por ejemplo, los apuntes de elementos de topografía, aprendizajes de CivilCAD, hojas de cálculo de Excel, planos topográficos de muestra, enlace para que descarguen algún software e información de interés relacionada con la topografía. Básicamente, algo que nos favorece es que vamos a tener tutoriales para apoyarnos en el dibujo de los planos que vayan surgiendo. Y como actividades necesarias para poder iniciar, hay que imprimir el cuaderno de trabajo, ejercicios y prácticas de topografía. El otro texto de apuntes no es necesario imprimirlo, ese ténganlo habilitado en su computadora. Ese libro de apuntes viene con ejercicios diferentes de los que vamos a realizar a lo largo de la clase y es para consulta. Pero este sí, hay que imprimirlo necesariamente. Y pues hay que instalar nuestro AutoCAD versión 2015 o superior. Si sabemos que nuestra computadora tiene poco rendimiento en cuanto a su memoria RAM, sus capacidades, porque ya es algo antigua, bueno, pues no le busquen la versión de AutoCAD 2015, que es similar, se ha mantenido básicamente la interfase del AutoCAD desde el 2015 hasta el 21, que ya está circulando. Entonces, con esto nos basta, no se compliquen la existencia. No intenten meterle a una computadora antigua la última versión del AutoCAD porque tendrían que actualizar una serie de archivos que no vienen incluidos y va a haber problemas. Entonces, 2015 perfectamente lo soportan las máquinas antiguas. Tratándose del AutoCAD, Autodesk, que es la empresa que produce el AutoCAD, tiene una manera de generar licencias para estudiantes, licencias gratuitas desde luego. En el blog hay un enlace para poder acceder al sitio de AutoCAD donde podemos solicitar, descargar y solicitar una licencia para estudiante. Cuando elaboramos planos con una licencia estudiantil, sucede que en 4 márgenes va a aparecer un texto muy grande, por cierto, muy destacado, imposible de no verlo,
Me dice que este dibujo fue elaborado con un producto educativo de Autodesk. No tengo ningún problema en cuanto a la entrega de ese tipo de dibujos. Como el propósito es un objetivo escolar, pues entonces para mí no hay ningún problema con que hagan sus planos con ese AutoCAD de licencia educativa, aunque salgan los letreros, no importa, está bien. Otra opción de descarga es esta, la de aportes para ingeniería civil. También ahí pueden descargar el AutoCAD. Muy bien, pues deseando que tengamos un buen inicio de semestre. Esta asignatura que es teórico-práctica y que requiere de cálculo y dibujo, llega a tener alto índice de reprobación. A mi juicio creo que es por descuido, porque hay que reproducir procedimientos de cálculo extensos y calificamos sobre resultados. Así que sí llega a haber un índice de reprobación bastante alto. Creo que sin motivo, porque pues hay un esquema de calificación bastante blando, muy bondadoso. Posiblemente un mal resultado en el primer parcial, pues seguir con la mira de aprobar. Hay quien reprueba los parciales iniciales y se recupera al final, porque recuerden que también tenemos exámenes finales, son 2 vueltas, entonces pues el esquema es bondadoso para pasar la materia, así que a la primera no hay que desertar, hay que seguir adelante con empeño, porque tengan presente también esto: quien reprueba topografía, lo más seguro es que tenga que volver a recursarla otro semestre. En extraordinario es difícil que lo hagan, es difícil que aprueben. Entonces, teniendo todo, pues para qué dedicar otro semestre más de nuestra existencia, de nuestra ocupación en darle atención a la topografía. Por otro lado, hay que recordar que esta es una herramienta indispensable para el arquitecto. Ya sea que ustedes elaboren los levantamientos o los haga otra persona, finalmente son ustedes los que van a interpretar la información contenida en planos para poder realizar un proyecto. Y también son ustedes los responsables, si están al frente de un proyecto, de pedir la información necesaria. Hay que saber pedir la información. Entonces, hay que movernos de manera fluida en el ámbito de la topografía para hacer buen uso de la herramienta. Pues que sea un buen semestre y nos vemos en la siguiente.